Comienzo una nueva reunión de este seminario La Dirección de la Cura, para ver el seminario de la angustia. Estamos viendo, y voy a retomar en esta oportunidad, lo último que estuvimos viendo en la reunión anterior. Recuerden que este seminario para Lacan está dedicado fundamentalmente a la dimensión del objeto A. Y habíamos visto que el objeto A puede estar colocado en diferentes lugares. Dentro del fantasma como objeto del deseo, que es interior, y una exterioridad, que es el objeto causa del deseo. Esa exterioridad como objeto causa del deseo es a lo cual nos vamos a dedicar esta reunión, que tiene fundamentalmente la posibilidad de interrogar qué es la causa. Para esto, para ubicar qué es la causa, llamativamente, Lacan se dirige a la estructura de la perversión. O sea, no va a la causa directamente en la neurosis, sino que se sostiene en la estructura de la perversión. Por eso, bueno, voy a retomar de vuelta lo que vimos lo último de la reunión anterior para recordárselo, y vamos a avanzar con eso. Que es el fetiche, el sadismo, el masoquismo, y luego va a algo que ustedes conocen muy bien, pero que es interesante volver a considerarlo en esta oportunidad, que es la perversión en la joven homosexual. El caso freudiano de la joven homosexual. O sea que en esta vertiente donde Lacan va avanzando en la causa del deseo, cuando llega la joven homosexual para ubicarnos en el lugar del pasaje al acto, después va Dora. O sea, es interesante porque vuelve sobre dos estructuras clínicas que conocemos muy bien, que es la joven homosexual y el caso Dora. En la joven homosexual van a tener que considerar el valor que tiene el amor cortés. El amor cortés es un tema que Lacan toma en varios seminarios, lo toma desde la literatura. Denis de Rougemont es uno de los autores que toma en el seminario de la ética para hablar del amor cortés, que es aquella figura que es muy interesante porque va a diferenciar lo que es una mujer de lo que es la dama. Y nos interroga también, a mí me hizo pensar hoy, escuchando un caso clínico también, cuando llegamos a este punto, de ver si lo puedo retomar, el valor que tiene la subjetividad de nuestro tiempo, la cuestión de los nuevos modos que se presenta la sexualidad en la actualidad. Y si bien parece que avanzamos y vamos a un feminismo, o vamos a una inclusión, o a un lenguaje inclusivo, o a la bisexualidad como un nuevo modo de relación entre los sexos, vamos a ver el valor que vuelve a considerarse o a tener en cuenta esto que es del siglo XII, creo, no me voy a fijar bien, pero del siglo XII, cuando los trovadores cantaban a la dama y diferenciaban la dama de una mujer. Camino propicio para pensar el feminismo en la actualidad. Así que hay muchas cuestiones que nos... muchas cuestiones que en este seminario podemos ir pensando para la subjetividad de nuestro tiempo. Bueno, entonces retomo primero el lugar de la causa del deseo. Saben que este seminario toma la angustia, que no es sin objeto, que tiene que ver con el objeto A, y su relación al fantasma, ¿no? O sea que esos son los dos lugares. Cuando recién decía que en la angustia y en el fantasma, el objeto A está
dentro, en un lugar interior, en una interioridad. Pero la causa del deseo, el objeto, está detrás, o sea que tiene una exterioridad. En la causa, el objeto es exterior. Y este exterior, acuérdense, es anterior a cualquier interiorización. Quiere decir esto, que si bien la causa del deseo para la neurosis está obstruida por el fantasma, por el sujeto se hace ser ese objeto de deseo dentro del fantasma, sin embargo, es necesario que en su estructura esté la causa del deseo previa a cualquier estructuración de sujeto. O sea, esta exterioridad de la causa del deseo es previa a la interiorización que se puede encontrar en el fantasma, a ese lugar interior del fantasma. Pero no lo vamos a encontrar más que en esos momentos de vacilación fantasmática, cuya señal es la angustia, en esos movimientos de vacilación fantasmática cuya señal es la angustia, algo cae y puede convertirse, algo cae de esa figura fantasmática como objeto de deseo y como objeto de goce, y puede transformarse en causa para el sujeto. En la medida en que la mayor parte del tiempo en la dirección de la cura, la causa está obturada, el analista tiene que jugar su causa para sostener la dirección. El deseo de analista sostiene la causa del deseo, que siempre tiene que ser exterior al analizante. El otro día me hicieron esta pregunta y me preguntaron si el niño puede ser objeto de deseo de la madre y puede ser la causa del deseo de la madre. Yo les decía que no, puede ser objeto de deseo pero no causa, porque la causa está afuera, es exterior a la madre. De la misma manera les decía, para el analista en la transferencia, la causa de su deseo no puede estar en un analizante. Así como el analista tiene que cubrirse bien de la angustia, tiene que estar acorazado contra la angustia, también tiene que tener en cuenta que tiene que tener una causa muy firme por fuera de su analizante para que la dirección de la cura y la transferencia pueda hacer su camino. ¿Cuáles son los lugares exteriores? El análisis de control y especialmente el lugar de la formación del analista en los maestros, en este caso, son los que a nosotros nos guían y nos direccionan la cura, que es Sigmund Freud y Jacques Lacan. O sea, nuestra causa está en otro lugar, nuestra causa está en sostener un lugar de formación como es la escuela de psicoanálisis, para poder avanzar con estos conceptos tan difíciles que nos propone Lacan para la dirección de la cura, pero tan geniales, porque realmente nos abren un panorama muy importante para el analista. Así que tengan en cuenta que muchas veces decimos, si mi analizante se va, se me desarma todo el consultorio, me caigo. Bueno, estas son las cuestiones que seguramente nosotros vamos atravesando en nuestros tiempos de formación, pero tengan en cuenta que ningún analizante puede ser nuestro sostén, nuestra causa del deseo. Nuestra causa del deseo tiene que estar en otro lugar. Bueno, entonces volvemos. Se trata entonces de la noción de un exterior, antes de una cierta interiorización, antes de que el sujeto se sitúe en el lugar del gran otro. Está esa exterior como causa del deseo, antes de que el sujeto se sitúe en el lugar del gran otro. Luego se va a articular bajo una forma especular, y a ese exterior, lugar del objeto anterior a toda interiorización, pertenece entonces, lo dice Lacan, la noción de causa. Entonces, ¿cómo lo va a ilustrar esta noción de causa? Primero, decíamos, con el fetichismo, el fetiche. El fetiche es la causa del deseo. ¿Qué es lo que se desea?
no es, dice Lacan, el zapatito al cual el fetichista se agarra, ni el seno, ni ninguna otra cosa en la cual se pueda encarnar el fetiche. El fetiche, causa del deseo, va a agarrarse donde pueda. No es necesario que la mujer tenga el zapatito para que el fetichista se enamore de ella. Puede estar alrededor. No es necesario que sea portadora del seno. El seno puede estar en la cabeza del fetichista. Pero es necesario que el fetiche esté ahí. Este fetiche que está ahí es sostén de su libido, es sostén de su deseo sexual. Entonces, no necesariamente un objeto perteneciente a la mujer que lo porta, sino que puede estar en la cabeza, pero también tiene que estar ahí en una fijeza particular. Ese fetiche es la causa del deseo del fetichista. Luego va al deseo sádico. El deseo sádico, decía Lacan, es muy enigmático y solo se puede captar partiendo de una esquicia, de una disociación que apunta a introducir en el sujeto el lugar del pequeño otro. Es necesario, entonces, ¿por qué va? Quiero decirles algo. ¿Por qué es importante todo esto que va a la perversión? Porque después esta es el modelo para el fantasma de la neurosis. Así que tengan en cuenta, no solamente porque uno lo puede encontrar en la estructura de la perversión, sino en la medida en que el fantasma del neurótico, el objeto A, es el objeto de goce del otro, y el sujeto se hace ser ese objeto de goce, puede encarnar esa función en su fantasma sádico, masoquista, fetichista. Por eso les decía, por ejemplo, el hombre de los globos, la posición de fijeza que tenía en el encuentro con una mujer. O sea, esos lugares de fijeza en la elección del objeto erótico hace a la estructura fantasmática. Entonces, el sadismo necesita del lugar de esa esquicia, de esa disociación y de la presencia del pequeño otro, que le impone algo, este otro, imposible de tolerar. El límite exacto en que aparece el sujeto es una división, una yancia, entre su existencia de sujeto y lo que puede soportar, lo que puede sufrir en su cuerpo, lo que puede posibilitarle su cuerpo. Pero ¿cuál es la intención sádica? Ya la decíamos en la reunión anterior, la intención sádica es buscar la angustia en el otro. Bueno, a ver, veamos. Ahí va al texto que les recomiendo que lean, el SADE, la filosofía del tocador. Es interesante la relación entre el maestro y la alumna. Pero lo nuevo que Lacan nos va a decir aquí entonces, lo característico del deseo sádico, es el rito, el cumplimiento de un acto. Dice que acá vamos a encontrar siempre todas las estructuras del rito. Lo que la gente del deseo sádico no sabe es lo que busca. Y lo que busca es aparecer, hacerse aparecer a sí mismo. ¿Para quién? En todos los casos, esta revelación solo puede permanecer oscura para él mismo, como puro objeto de un fetiche negro. Como un puro objeto de un fetiche negro. La manifestación
del deseo sádico se dirige a una realización. Acá tienen todas las variantes de lo que hoy podemos escuchar, como la violencia de género, como la dimensión de la pasión, de la violencia, de la relación pasional, de una relación donde la violencia es algo y el rito es necesario, y la vuelta siempre al mismo lugar. O sea que se dan cuenta que no nos alejamos demasiado de lo que hoy sucede a la estructura psíquica que Lacan nos propone en este seminario cuando nos habla del sadismo. El sádico busca la angustia del otro, necesita del otro, necesita que el cuerpo lo tolere, por eso se vuelve siempre al mismo lugar hasta que llega a un límite donde puede llegar a la muerte. Pero bueno, tengan en cuenta qué es lo que se busca, porque si ustedes tienen en cuenta esto, cuando encuentran algo del acto de la violencia, no van tanto a la relación de objeto de quién es el mejor o el peor, si ella propone este acto o él realmente la toma ella como un objeto de desecho y de sumisión hacia él, y entonces estamos en todas las banderas posibles de un lado o del otro. Traten de correrse de esas banderas ideológicas que todos las tenemos metidas adentro seguramente, y traten de ubicar a la dirección de la cura la estructura misma del sujeto. Yo les decía, y lo vuelvo a repetir, el cumplimiento de un rito no sabe lo que busca. Lo que busca es hacerse aparecer a sí mismo. Es importante decir esto, ¿no? Se hace aparecer a sí mismo. ¿Para quién? Esa revelación permanece oscura. Inclusive para él mismo. Y se hace aparecer como puro objeto fetiche negro. ¿Cómo lo llama Lacan? Puro objeto fetiche negro. O sea, es un objeto de fijeza. Muy distinta entonces es la posición masoquista. La posición masoquista se va a unir mucho, y lo unen muchos autores, al amor cortés. ¿Para quién es la posición masoquista? Para quien esta encarnación de sí mismo como objeto es el fin declarado. El masoquista se transforma en un objeto. Ese es el fin declarado. Ya se transforma en un perro bajo la mesa, o una mercancía de intercambio. Siempre tiene que haber, y ahí les recomiendo a Sacher-Masoch, después lo vamos a ver también, necesita de un contrato. El que establece el contrato en el masoquismo es el masoquista. Y se transforma en un objeto destinado al mercadeo. Se identifica no ahí con el objeto A como causa del deseo, sino que el masoquista se identifica con un objeto común, con cualquier objeto. Por eso se puede hacer perro debajo de la mesa, o cualquier mercancía que se vende en el mercado. Porque le es imposible captarse como todos. Es decir, no se puede captar como un objeto A. O sea que el masoquista alcanza su identificación al objeto.
Igual que el sádico, esta identificación solo aparece en la escena. Pero, en este caso, en esta escena, el sádico no se ve, solo ve el resto. Y el masoquista, hay algo que tampoco ve. Que reconocerse como objeto de deseo, en el sentido en que Lacan lo puede articular, es siempre masoquista. ¿Por qué le pasa esto al masoquismo? Porque tiene un superyo cruel. Y después va a los tres tipos que nos dice Freud: masoquismo erógeno, femenino y moral. Y el superyo es la causa del deseo en el masoquismo. Esto no nos aporta demasiado, dice Lacan, sobre la cuestión de la causa, pero el superyo, dice, participa de la función de este objeto en cuanto causa. O sea, no es exactamente la causa, pero participa de la función como causa. Entonces va ahí, como les decía en la reunión anterior, al valor de la importancia del falo, no solamente del seno del experimento como objeto de la demanda, sino el valor que tiene el falo, en tanto que es un significante también exterior como causa del deseo, que se transforma en causa del deseo, porque es el significante, si es el mayúscula o minúscula, depende que sea imaginario o simbólico. El simbólico está como causa del deseo, y se hace ser objeto de deseo dentro del imaginario también. El valor que tiene el significante fálico, que siempre es exterior a la estructura del sujeto. Ven que siempre el valor de la exterioridad es muy importante. El inconsciente viene desde afuera. La causa es exterior. El falo es exterior a la estructura del sujeto. Siempre hay una exterioridad antes de una interioridad. Dicen que tengan cuidado de no utilizar demasiado este término fálico como objeto, porque también tiene que ver con la angustia. Entonces, si uno se acerca demasiado, como tiene que ver con la angustia de castración, puede mal usarlo dentro de la dirección de la cura. Y acá va a un punto muy importante que todos sabemos en relación al falo, que es la relación entre el deseo y la ley. Esto van a ver que en la joven homosexual tiene un valor fundamental. La relación entre el deseo y la ley. Y va el mito de Edipo. En el origen, dice en el mito de Edipo, el deseo del padre y la ley son una misma cosa. La ley traza el camino del deseo. No hay deseo sin camino que la ley pueda marcar. Entonces la ley marca el camino del deseo. El deseo, en cuanto a deseo por la madre, es idéntico a la función de la ley, en tanto que la ley la prohíbe. En tanto que la ley la prohíbe. Porque la prohíbe, le impone desearla. O sea, en la medida en que la ley y el deseo es lo mismo, en la medida en que la prohíbe, impone desearla. Van a ver la diferencia entonces entre este lugar y el lugar de la dama, que representa el Dasdim. Acuérdense del seminario de la ética, para poder introducir después el amor cortés. La madre, dice Lacan, no es en sí el objeto más deseable. Si todo se organiza en torno al deseo materno,
se necesita que la mujer sea distinta de la madre. ¿Qué significa esto? Que hay un imperativo que se introduce en la estructura misma del deseo. Que la mujer sea distinta a la madre. Si hay un imperativo, quiere decir que se desea a la orden. Hay un imperativo, se desea a la orden. Siempre y cuando el deseo del padre haga la ley. Entonces, ¿en qué consiste el masoquismo? Desde esta perspectiva, el único mérito del masoquismo es cuando el deseo y la ley se encuentran juntos, lo que el masoquista pone de manifiesto en esa pequeña escena es que el deseo del gran otro hace la ley. No es la ley del padre el que marca el camino del deseo, sino que para el masoquismo, ley y deseo lo trastoca en esto. Es el deseo del gran otro el que hace la ley. ¿Qué efectos tiene esto? Que el masoquista aparece en una función que es la función de deyecto. O sea, cuando el gran otro hace la ley, el masoquista, o el sujeto en esa posición masoquista, se expresa como un deyecto. Es el objeto A, ahí, bajo la apariencia de lo deyectado. Echado a los perros. Es un despojo. Echado a los despojos. A la basura. Se transforma en un objeto común. Porque no se lo puede poner en ninguna parte, se lo tira a la basura. Tengan en cuenta, cuando la ley del padre no funciona y lo que está puesto en juego es el deseo del gran otro, el que hace la ley, el sujeto se transforma en esta posición de objeto tirado a la basura. Por eso Lacan dice muchas veces para la madre que no hay nada mejor cuando el niño puede soltarlo de sus brazos, cuando puede caer, ¿no? Cuando realmente está supeditada a una ley exterior a ella, una ley del padre. Cuando está supeditada al deseo del gran otro, ese objeto del deseo que puede ser su hijo, se queda en esa posición de deyecto, de basura, de tirado a la basura. El deseo, entonces, hay una identidad fundamental que conjuga siempre el deseo del padre con la ley, y eso se llama complejo de castración. Hay muchos modos de enunciar el complejo de castración. Hay un significante que lo representa, que es el significante fálico. Pero hay una identidad que se conjuga entre el deseo del padre como ley y el deseo del sujeto. Esa conjunción se llama castración. Por supuesto que ustedes saben que esta es una ley que nació muda, dice Lacan, de una mutación, muda de una mutación misteriosa, miren qué interesante cómo lo nombra, de una mutación misteriosa del deseo del padre después
de que se le hubo dado la muerte, que sea muerto. La consecuencia entonces de la muerte del padre, tanto en la historia del pensamiento analítico como en la estructura del sujeto, es el complejo de castración. Se escribe, por supuesto, con el menos phi, como una negativización del falo. Entonces, dice, ¿qué pasa con el masoquismo? Reconocerse como el objeto del propio deseo es masoquista. Miren qué interesante. Porque el sujeto es objeto del deseo del gran otro. Deseo de deseo, ¿sí? Deseo de deseo del otro. Cuando se reconoce como objeto del propio deseo y el gran otro hace la ley, esa posición es masoquista. Bueno, hasta acá, entonces la cuestión del masoquismo, y ahora nos vamos a meter en la joven homosexual. Antes de esto, Lacan nos dice, nos recuerda que el objeto es, por supuesto, falta, o sea, el significante falo no es solamente el significante de la falta, el objeto también tiene que ver con la falta, necesaria para que el sujeto se constituya en el gran otro, ¿no? O sea, que hay un objeto causa del deseo, necesario, previo en una exterioridad, para que el sujeto se constituya en relación al gran otro. Muchas veces a ese objeto Lacan lo llamó agalma, también lo llamó fenómeno de borde. Y también, ¿dónde se puede encontrar, dice Lacan, en ocasiones muy privilegiadas, en una ventana? La ventana marca el límite, dice Lacan, del mundo ilusorio a lo que se llama la escena. Por eso hay un fenómeno de borde que arma la ventana entre un mundo ilusorio y el lugar de la escena. Al marcarnos esto, nos va a mostrar a Dora y también a la joven homosexual. Dice que cuando él estuvo hablando en el banquete, y ahí se mete en la transferencia, muy interesante, antes de pasar a... Yo le digo que Lacan es lógico, que hay que seguir esta lógica, que antes de pasar a la joven homosexual, pasa por la dimensión del banquete y la transferencia del objeto dogmático, donde también tomó el texto de Dora para interrogar la transferencia. Y vuelve a decir que la transferencia no es simplemente lo que reproduce y repite una situación, una acción, una actitud, un traumatismo antiguo. Hay otra, siempre, no es que lo anula esto, ¿no? Siempre hay otra coordenada. Es la que él dice cuando en el lugar del banquete Sócrates interviene. ¿Por qué? Porque en la transferencia siempre hay que tener en cuenta un amor presente en lo real. Se va a meter en la dimensión ahora del amor. Se dan cuenta cómo nos va llevando por el camino para ubicar después el amor cortés y la dama en el lugar de la joven homosexual. Entonces dice, en la transferencia siempre va a haber, aparte de ser lo que reproduce, lo que estaba reprimido, lo que fue un traumatismo antiguo,
que repite una acción, que repite una actitud, en el aquí y ahora, siempre va a haber, como en Sócrates, la presencia de un amor presente en lo real. Dice, no podemos comprender nada de la transferencia si no sabemos que es también la consecuencia de ese amor presente. Y los analistas deben recordarlo a lo largo del análisis. Ese amor está presente de diferentes formas, pero tienen que tener en cuenta que lo tienen que ubicar cuando está ahí visible. En función de este amor real, se instituye lo que es la cuestión central de la transferencia. La que se plantea el sujeto a propósito de la galma, a saber lo que le falta. Pero es con esa falta que él ama. Por eso siempre dice que el amor es dar lo que no se tiene. Es incluso el principio del complejo de castración. Bueno, pasando por la galma, pasando por el amor de transferencia, pasando por ese amor presente en lo real, que hay que tener en cuenta siempre en la transferencia, vamos a la joven homosexual. Dice, por supuesto, que lo vuelvan a leer, nosotros lo hemos leído varias veces, seguro que ustedes también, pero es importante volverlo a considerar, que lo que sucede con la joven homosexual es una decepción muy enigmática, relativa al nacimiento de un hermanito. Esa decepción, miren qué interesante para pensar hoy la homosexualidad, ¿no? Esa decepción enigmática con la presencia de un hermanito, la orientó hacia la homosexualidad. Miren cómo dice la orientó hacia la homosexualidad. ¿En forma de qué? De un amor demostrativo por una mujer que se llama la dama. Una mujer de dudosa reputación. Y se conduce frente a ella de un modo viril. Pues estamos tan acostumbrados a hablar de esto, y a nosotros también nos pasa lo mismo, Lacan lo sabe, que no nos damos cuenta de que así pretende acentuar la función del amor cortés. Ella se comporta como un caballero que todo lo soporta para su dama. Se conforma con los favores más íntimos, menos sustanciosos. Prefiere no recibir más que estos. Cuanto más se aleja del objeto de su amor, de lo que se podría llamar la recompensa, más sobreestima dicho objeto de eminente dignidad. Es el amor cortés. Es uno de los parámetros dentro de los cuales hay relación entre los sexos. Por eso Lacan lo toma en el seminario nada menos que de la ética. Introduce esta modalidad de un amor medieval. Aquel es el amor que excluye el goce sexual. Se trata entonces de un concepto y un estilo de relación amorosa que surge en el sur de Francia en el siglo XII como una convención social y literaria. Sus iniciadores fueron los cátaros,
Y los poetas y los trovadores lo han creado como un nuevo género en la poesía. En una poesía como un nuevo código del amor, que se transforma en un ideal social y un código de amor. Los cantos de esta gente exaltaban el amor noble contrapuesto a lo burdo de la copulación y la reproducción. Y siempre hay una dificultad, un obstáculo, como le pasa a la joven homosexual, para acercarse al lugar de la dama. Siempre lo va postergando. La canta un autor que es Denis de Rougemont, que dice que el amor cortés nace como una reacción contra la anarquía brutal de las costumbres federales, donde los matrimonios se arreglaban por conveniencia. Entonces era un negocio los matrimonios para ganar fortunas, para ganar territorios. Entonces el adulterio era cuestionado y era un castigo muy fuerte. Y entonces surge una nueva concepción de la fidelidad, que es muy interesante, que es independiente del matrimonio legal, que está fundada solo en el amor. Esto lo escuchamos hoy. Ahí comienza el sentimiento de un brillo, como una pasión, como un ideal. Ténganlo en cuenta porque es uno de los modos que se expresa el amor. No está solo para la joven homosexual. Por eso Lacan le da todo ese lugar en el Seminario de la Ética. Hoy podemos escuchar este lugar del amor y el brillo que empieza a tener el objeto idealizado y amoroso más allá del goce sexual. Yo ya les conté de una paciente que tengo hace poco que toma esta característica fundamental y me hace pensar mucho, inclusive me hace pensar mucho en lo que hoy encontramos como la bisexualidad. Hoy escuchaba en un análisis de control también un caso donde el muchacho toma la relación de la bisexualidad. Esto se va a presentar en la sección clínica. Muy interesante porque tiene una mujer, una novia, hace mucho tiempo, que es el amor racional, lo que él llama el amor racional. Y luego tiene un amor pasional, que es el amor que él llama amor brutal o amor de animal, que lo tiene con un hombre, con un varón. Pero no puede estar uno sin el otro. Esa conjunción entre un lugar y el otro es necesaria, entre el amor racional y el amor brutal. Es escindido bajo esa forma. Por momentos, ¿a qué llama el amor brutal este muchacho, este joven, este analizante? Llama al encuentro de llorar juntos, de hacer pis juntos, de abrazarse juntos. Cosas que no podría hacer una mujer en el lugar de un amor racional. Si bien el amor cortés elude la castración, evidentemente, es una elisión de la castración, elude la castración, no tiene en cuenta la castración, hace esta dimensión necesaria de sostener un ideal de un brillo fundamental. Pero ese ideal está constituido en el lugar de una mujer. Esa mujer que se llama la dama, en la traducción de los cátaros se dice mi señor. O sea, es una mujer que es la dama, no es una mujer, y se la llama mi señor. Entonces se crea un nuevo modo de fidelidad, que no es por la legalidad de un casamiento, sino que es por la idea de un amor. Entonces fue una erótica tan diferente que se constituyó en un momento, que es importante saber cuándo se crean algunos modos posibles. Hoy el feminismo también puede considerar esto, el valor exaltado del lugar de la mujer. Porque violentó en su momento, y hoy también,
todas las formas constituidas, especialmente el matrimonio y las jerarquías por matrimonio, ¿no? Después estaba también el movimiento de las preciosas, que expresaban las mismas tendencias. Y miren qué interesante, porque es lo mismo que sucede hoy, que rechazaban el matrimonio y el proyecto de los hijos se retrasaban al máximo, ¿no? O sea, nosotros creemos que en nuestra subjetividad hoy creamos cosas nuevas y a veces no siempre son tan nuevas. A veces reproducimos cuestiones de otros momentos que ya fueron instaladas para revelarse a un momento particular de la historia, ¿no? Entonces, el amor cortés medieval evidencia la elusión de la castración. Es una estrategia última de la conducta virginal, ¿no? Es una ausencia de la relación sexual, creyendo, vieron que Lacan dice que no hay relación sexual, ¿no? Porque hay castración, no hay relación sexual. Pero el amor cortés, creyendo que nosotros somos los que ponemos el obstáculo en el camino. O sea, esto que ya está constituido en la estructura misma del sujeto, que no hay relación sexual, o sea, no hay una relación, no hay una uniformidad entre un sexo y otro. Nosotros creemos que lo ponemos bajo este modo del amor cortés. Después hay autores que van a relacionar, entonces, en lugar del, tomando a Sacher-Masoch, van a relacionar el amor cortés con el masoquismo. Porque el masoquismo también es la mujer la que, si ustedes leen a Sacher-Masoch, la que arma el contrato, es la que toma ahí el lugar privilegiado en su función, y el varón está a su merced, ¿no? A merced de los látigos de esta mujer. Lacan lo ubica ahí en relación a las din, a la cosa, a la sublimación, lo une al arte también, y lo ubica como un amor enloquecedor, como un amor, un partener inhumano. Esta dama, este es mi señor, es calificada no siempre con sus virtudes reales, pero bueno, se transforma en ese objeto por alguna razón necesaria en su momento. Es como dice la Beatrice de Dante, ¿no? Y Lacan nos dice en ese seminario que asume entonces este lugar de la dama, la función de la cosa. Es el rasgo distintivo del amor cortés. Se finge que la dama es un lugar inaccesible. Bueno, tengan en cuenta esto, si quieren vuelvan a leerlo, vuelvan a leer el Seminario de la Ética. Yo les digo que sigan la lógica, pero como nos detenemos en un punto del amor cortés que acá solo lo recalca fundamentalmente Lacan, pero no lo desarrolla, porque a veces toma conceptos en su obra y no los desarrolla porque ya los desarrolló en otro momento. Así que tengan en cuenta que cuando habla del valor que tiene el amor cortés acá, tengan en cuenta que ya lo desarrolló en otro lugar. Decía que algunos autores lo relacionan con el masoquismo, porque el masoquismo relega su autoridad, ¿no? La autoridad paterna al lugar de una mujer. Introduce a la mujer también como socia de un contrato en la Venus de las Pieles, ¿no?
Por eso eleva a la mujer a la condición de amo. Vieron que decía antes que el masoquismo cambia la ley del padre por darle al lugar del gran otro, es decir, al lugar de la madre, la ley caprichosa. Y se transforma en un objeto. Y acá también está la mujer exaltada en un lugar fundamental, ¿no? Entonces, Lacan relaciona, tengan en cuenta, el amor cortés con el das Ding. Es la sublimación del das Ding. No es simplemente, dice Lacan, que se trata de obstáculos en el encuentro con el otro, con la dama, ¿no? No es obstáculos para realzar el valor del objeto. No es solamente que esos obstáculos ocultan la imposibilidad intrínseca de alcanzar el objeto. Aquí es das Ding, la cosa en cuestión. Ese vacío que se llama la cosa, que introduce la cosa, es lo que introduce la tendencia a la sublimación. Hay ausencia absoluta de satisfacción sexual, suspensión del goce fálico. La dama se encuentra entonces en su más profunda dimensión, la de ser privada de algo real. Es un vacío como el das Ding. Es una entronización de una mujer, dama, cosa, para evitar la relación sexual y la relación entre los cuerpos. Bueno. Y también podemos considerar que si bien hay una interrogación por el valor de la ley patriarcal, hoy nos podemos encontrar también en este feminismo contemporáneo como la matriz en ese amor cortés que da más privilegio a las mujeres en detrimento del valor patriarcal y de la dominación masculina. Bueno, en ese punto entonces, bueno, te lo digo muy así como al pasar, pueden volver a retomarlo en el seminario y avanzar con ese concepto, pero lo que acá nos dice Lacan entonces, siguiendo el valor del amor en su función real, el amor presente en lo real, que también está en la transferencia, es esta mujer se comporta como un caballero que soporta todo de la dama y también pone obstáculos porque siempre hay algo que no se puede acercar al sujeto. Cuanto más se aleja, más importante la recompensa. Ahora, cuando el joven homosexual, vuelvo ahora, el rumor público empieza a mostrarnos, dice Lacan, que efectivamente es una mujer de una conducta dudosa, aparece otro movimiento que también tiene el amor cortés y que es otro de los fantasmas que se constituyen en este momento, que es el poder salvarlo. Entonces, primero está el obstáculo para el acercamiento de ese objeto ideal, y luego un objetivo suplementario, salvarla de ser esa mujer indigna dicha por todo el mundo, ¿no? Bueno, en este momento es cuando la chica esta llega a la consulta de Freud, ¿no? Con un estilo de desafío
que Freud enseguida pone sobre el tapete, ¿no? Y Freud se da cuenta que es un desafío en relación a su padre. El padre le lanza una mirada, bueno, acá ya todos lo conocen, de irritación. La escena se desarrolla deprisa. Entonces la chica se arroja inmediatamente desde un puente que no tiene demasiada importancia porque no es muy peligroso. Es un pequeño foso, dice él, de un ferrocarril. Ahora, acá vale una palabra, ustedes todos la conocen, que es niederkommen, se deja caer. Esta palabra dice que es esencial, porque es la relación del sujeto con el pequeño objeto A. O sea, todo el valor entonces que nos está mostrando Lacan, el objeto causa del deseo, atravesado por el amor en su presencia real, el amor cortés, para mostrarnos que este niederkommen, ese dejarse caer, es la relación esencial del sujeto con el objeto A como causa. El niederkommen es esencial en toda súbita puesta en relación del sujeto con lo que él es como objeto A. No sin razón, el sujeto melancólico tiene esta propensión de irse a tirar, ¿no? De arrojarse por la ventana. ¿Para qué? Para encontrar su causa del deseo en ese. El salto se produce en el momento mismo en que se cumple, en lo absoluto de un sujeto que solo nosotros analistas podemos concebir, la conjunción del deseo y la ley. Esto es propiamente lo que ocurre en el momento del encuentro de la pareja, de la caballera, como dice, y su objeto, por así decir, con el padre. El padre le lanza una mirada y pasa al acto. La decepción, un punto de inflexión en su vida. Se había dedicado a hacer de su castración de mujer lo que hace el caballero con su dama. O sea, ofrecerle el sacrificio de sus prerrogativas viriles, soporte de aquello que falta en el campo del gran otro. O sea, la garantía suprema de que la ley es ciertamente el deseo del Padre. Que hay una gloria en el Padre, y esto es el falo absoluto, el falo simbólico. Ustedes saben que el falo simbólico se inscribe sobre la ley del Padre. Resentimiento y venganza de su hija con el Padre. Son la ley de este falo supremo. El Ro mayúscula, ya que fui decepcionada en mi apego de ti, mi padre, y que no pude ser yo tu mujer, sumisa ni tu objeto, ella será mi dama. Y yo seré por mi parte quien sostenga, quien cree la relación idealizada con aquello que de mí misma fue rechazado, con aquello que de mí misma fue rechazado, aquello que de mi ser de mujer es insuficiencia. La muchacha ha abandonado la cultura de su narcisismo, de sus cuidados, de su coquetería, de su belleza, para convertirse en el caballero servidor de una dama. Viene lo que Lacan colocaba en primer término cuando abrimos este seminario, una gran emoción súbita. Frente a la imposibilidad.
Y hay una distinción, vamos a ver después, entre el acting out y el pasaje al acto. Las dos condiciones esenciales de lo que se llama pasaje al acto se cumplen en este caso. Hay una identificación absoluta del sujeto con el acto. Y la segunda es la confrontación del deseo y la ley. Bueno, voy a dejar aquí. Se deja caer. Hay una identificación con el objeto. Bueno, estamos acá a ver si abrimos algunas preguntas de este texto tan maravilloso realmente que Lacan nos ofrece. Liliana. Hola Liliana. Hola, ¿qué tal? Hola Marga, buenas tardes a todos. Vos sabías un punto, a ver, en relación a la joven homosexual, que a mí me resulta interesante entre todo, obviamente lo que planteaste, pero que toma el amor cortés, porque es algo que estoy trabajando en el cártel. Y digamos que, a ver, lo colocas como, es uno de los parámetros para la relación entre los sexos. A mí me resultaba interesante porque lo colocas y después obviamente se escucha en la clínica, pero todo el valor de colocarlo, digamos, en todas las subjetividades, como una manera, ¿no es cierto?, ahí de eludir la castración, algo que hace a la posibilidad de relación entre los sexos. Entonces pensaba que, que vos lo tomaste porque Lacan lo coloca allí en relación a la posición de ella como un caballero para una dama. En ese punto abre Lacan el amor cortés. Y con todo esto que nos dice al final, que yo les leí recién, ¿no? Este valor que si yo no fui ese objeto para mi padre, hoy me transformo en esto. No, perdón. Un segundito, por favor. Sí. Hola. Perdón, ¿eh? Bien. Esto de comprar cosas por internet hoy es muy complicado. Llegan en cualquier momento. Pero bueno, es parte de la vida cotidiana. Sí, pero yo lo relacionaba, no solamente lo que le pasa a la joven homosexual, que por supuesto es todo esto que vuelvan a tomarlo en el seminario, que está maravilloso como Lacan lo describe, sino que yo digo que hay que encontrarlo en la clínica también. En esta paciente que yo les contaba, que hace poco que la tengo en análisis y que ayer me hizo mucha gracia porque empezó y me dice, oh, y otra vez el análisis, ¿para qué llamar? Yo que había estado todo el día escuchando a los pacientes y ella me dice, oh, y otra vez el análisis. La verdad que se ríe un poco conmigo y yo con ella, porque la verdad que a veces no sé qué decirle. Se convirtió en este objeto para su marido. Es muy interesante el caso. Ella pertenece a un lugar, una clase social bastante baja, y se encuentra por internet hace 20 años, no estoy hablando del internet de hoy, ¿no? El internet hace 20 años, con un hombre que no sabe ni quién es.
pero que ella se anima y a ir a buscarlo en contra de su familia, que le dice no sabes quién es, con quién te vas a encontrar, aparte vive en el norte y este en el sur, o sea que va del norte al sur, una diferencia de lugares increíbles, y se encuentra con un príncipe azul en su condición social. Y él encuentra a una mujer que no había encontrado antes, porque fue la primera para él. Y hay una conjunción ahí, donde ella se transforma en ese ser. Él la transforma bajo la forma del fantasma de Pigmalión, en una bella mujer. Pero ella se transforma, una vez que logra ese lugar, en una mujer así, suprema, inalcanzable, fascinante. No hay otra igual que ella, maravillosa. Él le rinde todas las pleitesías. ¿Qué le pasa a la histérica? Lo desecha, no lo quiere, no lo soporta. Pero hay una historia aquí de un amor cortés. ¿Dónde coloca su amor idealizado? En un hombre, por fuera del matrimonio, que la desprecia todo el tiempo. Y para él, para ella, ese es, a pesar de ser un varón muy descalificado en su posición, el sublime y el amor que ella busca. Y quiere cambiarlo. Se empecina en querer cambiarlo. Entonces digo, está bien, lo encontramos en el amor cortés, en esta posición donde el deseo y la ley se conjugan bajo esa forma en el Niederkommen. Cuando se deja caer y se transforma en ese objeto. Porque no lo fue para el padre. Esta chica que yo cuento no sabe de su padre. No tiene el nombre del padre. O sea que hay una dificultad seria con la ley que hace el padre. Porque acá la ley es caprichosa de la madre. Si bien no encuentro una estructura diferente a la histeria en ella, aún así hay que interrogarlo, porque evidentemente no, la ley está hecha por la ley materna, por el capricho del otro. De una forma muy particular, muy importante en su historia. Eso por un lado. Por otro lado, yo les decía que lo escuchaba hoy en la clínica cuando se habla de la bisexualidad y encuentra dos dimensiones geniales. Por eso me parece que uno tiene que encontrar los términos que Lacan nos propone y presentarlos, como dice Lacan en otro texto, en la subjetividad de nuestro tiempo, y acercarlas a la subjetividad de nuestro tiempo. Entonces, evidentemente que esta dimensión es muy importante para considerarla hoy, porque no se creó hoy, se creó como rechazo a un mundo feudal. Hoy también, seguramente que se crea como la posibilidad de un rechazo a una sociedad con ciertos parámetros que los jóvenes no aceptan. Entonces aparece el feminismo, aparece la idea de la bisexualidad, aparece esto que me pareció tan genial, que lo nombraba este joven, como esta escisión entre el amor racional y el amor brutal, la idealización del lugar de una mujer, sin dejar de considerar que también el varón tiene un valor para... Y hay que salir de nuestros prejuicios hoy. Por eso quiero yo siempre encontrar en los textos algo que me oriente para salir de mis prejuicios. Uno entra fácilmente en los prejuicios que nos presenta la sociedad en la actualidad. Que no hay bisexualidad, que es homosexualidad o heterosexualidad, y bueno, y hoy todo el tiempo nos muestran que hay bisexualidad, y qué sé yo. Y tendremos que avanzar con esto. Digo, que la ley, el deseo hace la ley, hay que ver qué lugar de la ley está puesta en juego para cada sujeto. ¿No? La joven homosexual evidentemente no encontró ese camino y hay algo que desencadenó su homosexualidad. Esto también es importante, no es que esta chica era homosexual, algo desencadenó su homosexualidad. Entonces, me parece que vamos por el texto de la joven homosexual y podemos empezar a interrogar nuestra crítica de hoy.
Gracias, Liliana. Carmen, María Carmen. Bueno, gracias, Marga. La verdad que muchísimos conceptos, complejo. Bueno, en principio una de las preguntas, me quedé pensando en el masoquismo, me llamaba la atención. ¿Qué diferencia habría entre el masoquismo como estructura y el masoquismo como una posición en el deseo, como un fantasma, ¿no? En el deseo? O sea, si podrías aclarar algo más en relación a eso. El masoquismo, como la perversión, necesita de la escena, es teatral. Hay una teatralización en el masoquismo. Necesita de un contrato. Eso es fundamental. Hay un término que es fundamental en el masoquismo, que es el contrato. Ahí hay que leer Sánchez Masoch, es interesante para poder pensar el masoquismo. Requieren de un contrato. Un contrato, y bueno, y está la dimensión de esta que se transforma en la mujer, en esa mujer de la violencia, del látigo, ¿no? Que va a lograr que el otro sea sumiso y coloca las reglas. El masoquismo en el fantasma es muchas veces masoquismo femenino. Aunque Lacan dice en este seminario, lo vamos a ver más adelante, que el masoquismo es un fantasma del varón. Y el Don Juan es un fantasma femenino, ¿no? O sea que el masoquismo imagina y tiene el fantasma de que la mujer es masoquista. Vamos a ver eso más adelante en este seminario. Pero creo que cuando se da la dimensión fantasmática, podemos encontrar la posición sumisa, pero en el camino a las identificaciones puede haber cambio de posición. ¿Cierto? No necesariamente es la que dice finalmente que necesita de un contrato y el otro que la violente todo el tiempo, o violentar al otro todo el tiempo, y no es aquella que se va a tirar por la ventana, ¿no? Entre la escena y el mundo creo que hay una posibilidad, que es la ley del padre, que interviene allí, no necesariamente se va a arrojar por la ventana. Así que sí, hay muchas diferencias. Es un fantasma del varón, un masoquismo femenino, ¿no? Claro. Eso también vamos a avanzar después con esto. Bueno, gracias. Marcelo. Y, bueno, hola Marga, hola a todos compañeros. Bueno, muchas gracias por todo este recorrido, Marga. Yo pensaba en esto que vos trajiste también, los diferentes modos de aparición del objeto, ¿no? Y qué sorprendente. Porque, digamos, sin una teoría, esto que dijiste de los maestros, ¿no? Sorprende el texto, ¿no? Cuando uno se enfrenta a la lectura, así como la fuiste trayendo, porque es tan enigmático ese objeto que Lacan propone, que aún así anunciado por todos lados para nosotros, sorprende, ¿no? Cómo lo hace aparecer, masoquismo, fetichismo, objeto negro, oscuro. Ahí me pareció bárbaro, o este último del Niederkommen, toda vez que el deseo y la ley están ahí. ¿Qué cuestión de establecer esto, el deseo de la ley y el objeto cayendo, ¿no? Porque aún en esta perversión vuelve a darse eso, claro, con la identificación absoluta del objeto, como vos dijiste. No, eso te agradezco muchísimo, me parece sorprendente, y este comentario, sin la teoría de Lacan, ¿cómo uno lo podría hacer, cómo lo podría seguir? Porque verdaderamente es una invención de este hombre. Ahora, y de su clínica, ¿no? Marga, de la clínica de él. Ahora, lo que sí te querría preguntar, porque ahí el amor que dijiste me pareció muy interesante en la transferencia, siempre haber un amor presente en lo real. Bueno, lo dejo ahí como pregunta, si en algún momento podés ampliar esto, y bueno, desde ya te agradezco mucho lo que trajiste. Claro. Creo que cuando lo trae esto, el amor presente en lo real, que va a estar siempre, es como Sócrates interviene, ¿no? No es conmigo, es con Agatón, no es conmigo.
El agalma no lo tengo yo. Así que no te confundas, le dice. Y entonces interviene ahí fundamentalmente para mostrar el camino de la transferencia. Pero hay un amor presente en lo real. Claro. Hay que saber direccionar la transferencia para que el analista pueda seguir siendo sostén de la causa. Entonces, de alguna manera, derivar el amor donde tenga que estar, ¿no? Ubicado en la oportunidad para cada analizante. Pero sí hay un amor presente en lo real. Sí, sí. Como pasaba en el banquete mismo, ¿no? Pensar que el banquete son todos muchachos varones, ¿no? Como dice Lacan, es un texto de lo que hoy podríamos llamar la homosexualidad, ¿no? Claro. Aceptada en su momento, por supuesto. Pero Sócrates interviene ahí desviando el amor. No es que lo descarta, no es que no está, pero está en otro lugar. Claro. Es un amor presente en lo real y en otro lugar. Claro. Y la transferencia es importante considerar que hay un amor real también, ¿no? Porque el amor, como vemos, tiene muchas caras, ¿no? Hoy vimos el amor cortés, después pasando por el amor, la transferencia y tomando el banquete de Platón y la Galma. O sea que hay muchos modos, el amor, lo que no se tiene, como dice Lacan con respecto al falo. Hay muchas formas de ir recorriendo el concepto del amor. Bueno, gracias Marcelo. Marga. Gracias, Marga. Hola, hola Marga, bueno, ¿te escucha? Bueno, te agradezco, me gustó mucho esto último que dijiste, porque bueno, siempre en el seminario 11 cuando estaba con la pregunta de separar transferencia, que había que separar transferencia de repetición, ¿no? Y hoy me quedó más claro con esto que aportaste, que se trata también del amor presente en lo real, como que no se descarta la repetición, pero hay que tomar el amor presente en lo real. Yo te quería preguntar en relación a esto que decías, cuando la ley del padre no funciona y el deseo del otro hace la ley, el sujeto tirado a la basura, el sujeto como... En relación a, en ese caso es la ley materna, es la omnipotencia materna, el capricho de la madre, o sea que algo ahí del nombre del padre no entró, uno podría decir. Puede ser que el nombre del padre en la madre no entre. Sí, y es el capricho materno. Que el otro haga la ley, evidentemente, es como el cocodrilo, ¿no? Como dice Lacan en el seminario 4, el cocodrilo que se traga al hijo, ¿no? Es la madre devoradora la que devora, ¿no? La dimensión de devorar. Sí, yo creo que cuando la madre hace la ley, encontramos todas las dificultades más serias ahí. Cuando no se instala el nombre del padre para el lugar del gran otro, cuyo representante es la madre, evidentemente. Claro. No hay prohibición al incesto, el capricho es muy difícil porque siempre es otra cosa que hizo, porque primero puede ser capricho por una cosa, después por otra, después por otra, o sea que no hay una ley que diga esto está prohibido, ¿no? Entonces, evidentemente que es muy difícil ese punto. Hoy escuchamos también en la clínica muchas veces, muy frecuente, que tienen un hijo a alguien y en realidad es porque quieren tener un hijo, pero no porque ese hombre fue elegido para ser padre de ese hijo. Entonces también encontramos las consecuencias de este acto, ¿no? Porque hay exclusión del lugar del padre, muchas veces exclusión de esa articulación de la previsión de la ley, queda ese lugar de devorado el hijo por la madre, ¿no? Y las consecuencias lo vemos, sobre todo los que trabajan como vos en psicoanálisis con niños, se encuentran muy frecuentemente esto. Y esa es otra de las actividades de nuestro tiempo. La idea de las madres que encuentran un hombre para tener un hijo y luego lo que querían era el hijo, no lo querían el hombre para ser padre de ese hijo. Ahí también podemos encontrar esta dificultad entre la ley caprichosa del gran otro, representado por la madre,
y una ley realmente que prohíbe, que priva a la madre de ese niño. Gracias, Marga. Bueno, gracias a vos. Adriana. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Marga. Muchas gracias por todo lo que nos traes en este seminario tan complejo. Yo te quiero hacer una pregunta en relación a este elemento nuevo que dice que trae el deseo sádico y por que es el rito, ¿no? Si podés como ampliar un poquitito por esta cuestión, ¿a qué llaman las estructuras del rito? Los rituales, o sea, los rituales necesarios para constituir la dimensión del sadismo, de la violencia, ¿no? Se establecen condiciones, no son sin condiciones. Ahí está la filosofía del tocado, porque la relación es entre un maestro y la alumna, que le enseña las formas, ¿no?, necesarias de las que tiene que aprender esa niña. O sea que cuando uno la encuentra en la clínica, también las encontrás con un ritual que siempre se presenta de la misma manera. Cuando llegan, y estos son los casos muchas veces de la violencia, ¿no?, del sadismo, lo que hoy escuchamos como violencia. Cuando escuchamos esto, vemos que la persona que lo dice, sí, ya fue otra vez así, ya fue de la misma manera. No es que es algo nuevo. Hay un ritual que se maneja siempre de la misma manera. Un ritual necesario para que la violencia se realice. Así como en el masoquismo hay un contrato, necesita la escritura de un contrato, tiene que ser de tal forma. En el sadismo están los rituales y la puesta en escena. Por supuesto que esto también es, el sadismo es parte del fantasma del neurótico. Se pega a un niño, es un ritual, ¿no? Agarra el látigo y le va pegando, ¿no?, de una forma determinada, y se constituye en un fantasma para el niño. O sea que es fantasmático el sadismo, el masoquismo también. Porque la posición del que pega es sádica, la posición del que mira es masoquista. Pero se requiere de ese ritual. Cuando uno lo encuentra en la clínica, como la escena de seducción, por ejemplo, en la medida de la violencia, lo encuentra con una fijeza que mantiene siempre el mismo ritual necesario. Por ejemplo, un maestro que le pega los dedos a los niños, y ese ritual se hace de la misma manera. Es un relato, como dice Freud en Se pega a un niño, es un relato que tiene esa forma particular de expresión. Siempre de la misma manera. En ese sentido entiendo lo que dice Lacan como ritual. Pero tengan en cuenta rito, puesta en escena, y el otro, contrato. Y después están los modos que se presentan en el fantasma del neurótico. Claro. Bueno, Silvia. Gracias. Gracias, Marga. Gracias a vos. Hola, buenas tardes. Gracias, Marga. Muchísimas gracias. Un poco la pregunta tenía que ver con lo que preguntó Marta Konosek, en relación a la madre, a ese gran otro, y yo me hacía la pregunta si el gran otro, caprichoso, es el mismo gran otro que para la psicosis. Eso me preguntaba, un poco lo contestaste, porque bueno, no está la prohibición del incesto, ¿no? No dejo de escuchar todo esto sin tener presente algo que se dijo en las jornadas de lectura, en el seminario de la identificación, con esta cuestión del significante entrando en lo real, y alguien dijo, ¿no?, como que portaba algo del objeto, se traslada a la estructura, ¿no? Bueno, no podía dejar de pensar en esto mientras hablabas de toda esta concepción del objeto A, no como causa del deseo, sino como causa de goce, ¿no?
bueno, esto, y creo que la pregunta mía puntual era si esta madre caprichosa, ¿no? Si podemos hablar de una madre para la perversión y de otra madre con esta cosa de lo mortífero para la psicosis, ¿no? Pienso que sí. Un segundo. Enseguida bajo, Sí, evidentemente que es así. Estaba pensando en el esquizo de la lengua. ¿Se acuerdan que en un momento yo presenté la esquizofrenia a partir de ese texto maravilloso que es El esquizofrénico y la lengua? La madre del esquizofrénico le hablaba, este hombre, el esquizofrénico, no podía retomar su idioma original, había perdido su idioma, su lengua materna. ¿Por qué? Porque cuando hablaba la madre le perforaba el tímpano, la voz de la madre perforaba el tímpano. Miren lo que es el objeto a voz, ¿no? Entonces, como le perforaba el tímpano, no podía retomar esa lengua materna. Después, con muchas vueltas, pudo retomarla a partir de una dificultad que tuvo en la infancia. La madre en la perversión tiene algo del orden del padre, pero no hay caída del objeto, porque eso es esa madre devoradora, esa madre, ¿no?, que quiere atrapar al hijo y no le permite avanzar. Creo que hay una diferencia enorme, porque en un lugar está instalado el nombre del padre, pero tiene una dificultad seria con el falo y la caída del objeto en la perversión, y en la psicosis hay una forclusión donde la madre perfora el oído, como en el caso. Claro, claro. Con una cosa verdaderamente mortífera. Hoy hablábamos de esto, ¿no? El ser en la psicosis y ¿qué era este filo mortal, ¿no? ¿Qué es este filo mortal? Este gran otro de la psicosis, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias a todos, y nos encontramos en 15 días. Hasta la próxima.